y se cumple un año de la segunda administración de Donald Trump. Las autoridades estadounidenses destacan avances económicos y de migración. Entre tanto, organizaciones promigrantes denuncian aumento desmedido e inhumano de capturas por parte de ICE, donde en este 2026 ya se registran 4 muertes bajo su custodia. Esta y más información en su programa Al Sur de la Frontera. Titulares al sur de la frontera. En un 28.8% caen las deportaciones de hondureños en la primera quincena de 2026. Entran en vigencia el impuesto a las remesas en El Salvador. Un nicaragüense muere en mayor centro de detención de Estados Unidos. Encuentro de migrantes salvadoreños se redujo más del 75%. Bienvenidos al sur de la frontera. Y al menos 1.528 migrantes hondureños fueron deportados a su país en los primeros 15 días de enero del 2026, un 28.8% menos que el mismo periodo del 2025, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Migración de Honduras reflejan que en la primera quincena del año fueron repatriadas 618 personas menos que las 2.146 expulsiones contabilizadas en el mismo lapso del año 2025. Estados Unidos se mantiene como el principal país emisor de estas deportaciones, con el envío de 1.423 nacionales, entre ellos menores de edad, algunos no acompañados. Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos viven alrededor de 1.8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan al país. Por su parte, las autoridades migratorias de México retornaron a Honduras por vía terrestre a 88 migrantes indocumentados de ese país. Otros 13 hondureños fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía aérea, mientras que 4 fueron repatriados desde Guatemala, detalla el informe oficial. El Instituto Nacional de Migración precisó que el total de retornados, 1.390, obedecieron a decisiones de las autoridades migratorias, mientras que 138 personas se acogieron a programas de retorno asistido. Por rangos de edad, el grupo más numeroso corresponde a personas entre 21 y 30 años, es decir, 556 casos, seguidos del tramo de 31 a 40 años, un total de 482 personas. También se registraron 255 hondureños retornados entre 41 y 50 años. 91 entre 51 y 70 años y 144 menores de edad. En cuanto al sexo, el 80.3% de los retornados fueron hombres, es decir, 1.227, mientras que se contabilizaron 157 mujeres, 120 niños y 24 niñas. En todo 2025 se registraron 42.928 deportados de hondureños. En todo 2025 se registraron 42.928 deportaciones de hondureños, la mayoría desde Estados Unidos y México, lo que supuso un incremento del 24.8% respecto a las 34.384 devoluciones contabilizadas en 2024, según cifras oficiales. Pese al aumento de las deportaciones de hondureños, las remesas enviadas en 2025 superaron los 12.200 millones de dólares, equivalentes a más del 25% del Producto Interno Bruto, PIB, según datos del Banco Central de Honduras. Y entre tanto, también le damos a conocer que un migrante hondureño originario de la aldea Monjarás en Marcovia, Choluteca, murió en un trágico accidente en Estados Unidos. La víctima fue identificada como Leimis Marcelino Zamora Villalta, de 34 años de edad, quien fue arrollado por un tren de la empresa Amtrak en la ciudad de Richmond, en California. Según información por parte de sus familiares, de acuerdo con la información proporcionada por sus seres queridos, Zamora Villalta había emigrado a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Y la policía del condado de Prince George en Maryland arrestó a 4 personas, incluido un menor de 17 años, como sospechosos del asesinato de Jefferson Amaya Ayala, un adolescente hondureño de 14 años cuyos restos fueron hallados en noviembre del 2025 en un parque de College Park. Según informó Noticias Univisión, los acusados son José Merlos Majano, de 18 años, Alan José García Padilla, de 21,
William Cuellar Gutiérrez, de 19, y un menor de 17 años residente en Yatesville, Maryland. Todos enfrentan cargos relacionados con homicidio y permanecen bajo custodia, mientras que 2 de ellos esperan ser extraditados al condado de Prince George. Y las autoridades detallaron que Jefferson fue visto por última vez el 2 de agosto del 2025, cuando se reunió con sus amigos. Durante semanas, familiares y amigos con apoyo de la comunidad y medios locales realizaron búsquedas en Maryland y Washington, D.C. Y siguiendo con más, una familia hondureña atraviesa momentos de profundo dolor tras confirmarse que su hijo, quien fue diagnosticado con muerte cerebral luego de haber sido brutalmente agredido el pasado domingo 18 de enero en Estados Unidos, ha muerto. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, el miércoles a las 4:45 de la tarde recibió la notificación médica sobre el estado irreversible de salud de su hijo, por lo que el jueves fue desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida, según informaron los médicos. Se trata de Milton Misael Salinas López, quien era originario del Rosario, departamento de Comayagua, al centro de Honduras, quien había migrado en busca de una mejor vida. Ante la pérdida irreparable del joven, sus padres han hecho un llamado público a la solidaridad, ya que su mayor deseo es velar y dar sepultura a su hijo en Honduras, junto a su familia y seres queridos. Para poder recaudar los fondos para su repatriación, están planificando realizar una maratón este fin de semana, este sábado 24 y domingo 25 de enero, en el barrio El Tejar del municipio antes mencionado. Y en este año 4 personas migrantes han fallecido mientras se encontraban bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE. 2 de las víctimas eran hondureñas, lo que ha generado preocupaciones y también llamados de justicia por parte de sus familiares. Nuestra compañera Ninibet Zambrano nos amplía esta información. En lo que va del presente año, se han reportado 4 personas fallecidas migrantes, lo que representa el 50% de las muertes, mientras permanecían bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentran 2 ciudadanos hondureños, lo que representa la mitad de los casos registrados, situación que ha generado reclamos de justicia por parte de sus familiares. Las muertes ocurrieron entre el 3 y el 9 de enero en distintos centros de detención y hospitales del país norteamericano. Entre las víctimas está Luis Bertrán Llanes Cruz, hondureño de 68 años, quien se encontraba detenido desde noviembre y falleció el 6 de enero, luego de ser trasladado desde un centro de detención en California hacia un hospital regional. Ese mismo día también murió el hondureño Luis Gustavo Núñez Cáceres, de 42 años, en un hospital de Houston, tras presentar complicaciones del corazón. En otros casos, Geraldo Lunas Campos, ciudadano cubano de 55 años, falleció el 3 de enero en un centro de detención en Texas, luego de sufrir problemas de salud mientras permanecía en aislamiento. Finalmente, Paradi La, migrante de origen camboyano de 46 años, murió el 9 de enero en un hospital de Filadelfia después de haber sido encontrado inconsciente en su celda. Autoridades informaron que recibía tratamiento por abstinencia severa de drogas y presentó una falla en varios órganos. 2 de las muertes fueron relacionadas con problemas cardíacos, mientras que las demás continúan sin una causa clara y una de ellas sigue bajo investigación. Y ante este panorama de vulnerabilidad de los migrantes, es necesario de manera urgente que las autoridades hondureñas exijan respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos, aseguran expertos. En lo que va del año, el 50% de las muertes de migrantes en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, son hondureños. Luis Beltrán Llanes Cruz, de 68 años, murió el 6 de enero en California, y Luis Gustavo Núñez Cáceres, de 42 años, el 5 de enero en Texas. Ellos aquejaban problemas de corazón, por lo que sus fallecimientos han despertado dudas sobre si recibieron la atención necesaria. Sus familiares exigen justicia y organismos de apoyo al migrante señalan que el gobierno de Honduras debe intervenir para que se investigue y se paguen los daños. Cancillería debe jugar un papel clave en investigar qué fue lo que pasó y hacer las acciones legales y diplomáticas necesarias a fin de resarcir los daños. Obviamente no es lo económico lo que puede reparar la pérdida de una vida humana, pero sí dar todas las acciones de acompañamiento
de protección a todas las personas que se encuentran allá. Por su parte, este sociólogo manifiesta que el nuevo canciller deberá hacer uso de las buenas relaciones con el gobierno estadounidense para que se respeten y garanticen los derechos humanos de los hondureños sin importar su estatus legal. Se han notado muchas violaciones y el gobierno de Honduras no tiene la capacidad para hacer el reclamo necesario. Esperaríamos que con la buena relación que se menciona entre el nuevo presidente y el gobierno de los Estados Unidos, estas condiciones mejoren y nuestros hondureños, ya sean detenidos, presos por el ICE o por otras instituciones en los Estados Unidos, se les garantice el derecho humano. El año pasado se registró la cifra más alta de muertes en custodia de ICE desde el 2004, con un total de 32, según organizaciones de derechos humanos. De hecho, bajo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, múltiples informes de organizaciones, académicos y medios de prensa han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo. Actualmente, unas 73,000 personas están bajo esta condición. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Y una jueza en los Estados Unidos avaló la decisión del gobierno de Donald Trump de restringir las visitas de legisladores a los centros de detención de migrantes. Veamos. La Federal de Estados Unidos avaló este domingo los límites que el gobierno de Donald Trump impuso a las visitas de legisladores a los centros de detención para migrantes. Así lo señaló la magistrada Gia Cobb, del Distrito de Columbia, en una orden donde especifica que el gobierno puede seguir exigiendo que los congresistas avisen con 7 días de antelación antes de visitar centros de detención. Esta directriz, contra la que un grupo de legisladores opositores presentó una demanda, ya se había frenado en 2025. Como respuesta, el gobierno decidió modificarla y ahora la jueza señala que con estos cambios se considera como una nueva medida y los congresistas deben modificar y reevaluar los argumentos legales presentados en la demanda. En la orden emitida, la jueza aclara que eso no significa que la nueva norma sea correcta o legal, solo que si los congresistas quieren tumbarla, tienen que presentar una nueva demanda específica contra esta versión de la política. En los últimos meses se han multiplicado los choques entre congresistas y la administración Trump por el acceso a centros de detención de inmigrantes, con episodios en los que se les ha negado el acceso a estos centros a legisladores en la frontera de San Diego, el centro de Broadview e Illinois, y se ha bloqueado parcialmente una visita de los congresistas Ilhan Omar y Angie Craig a unas instalaciones de ICE en Minneapolis, alegando la necesidad de cumplir con nuevas normas internas de aviso previo y razones de seguridad. Y siguiendo con más, desde que asumió Donald Trump su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ha firmado más de 229 órdenes ejecutivas y cambios masivos en algunas áreas. El periodista Ernesto Cornejo, de la red de noticias Salvavisión, nos tiene los detalles. Acelerar el combate contra la migración ilegal con masivas deportaciones de indocumentados, estrictos controles en la frontera sur y restricciones de visados para al menos 75 países y cancelaciones importantes de programas han sido parte de los drásticos cambios en las leyes migratorias que ha ejecutado Donald Trump en su primer año de trabajo en la Casa Blanca. Nos quedan 3 años más y por las señales que se están dando ahora en este primer año, vamos a tener políticas migratorias igual o más rígidas en los 3 años que le faltan a esta administración. ¿Cuál es lo que más hemos aprendido en este primer año? Uno, que ya nuestros países, estoy hablando del norte de Centroamérica, México, ya no somos países exclusivos de migración. Las políticas migratorias, las fronteras cerradas, las rutas vigiladas nos han colocado en una nueva realidad. Somos ya un país de migración, pero también de retorno. ¿Qué es lo más significativo que hemos visto en este primer año? Primero, no podemos negar, es el retorno. A estas acciones también se han sumado otras, como los masivos cambios en las cortes de inmigración, que ha dejado a cientos de personas con sus procesos pausados o, en el peor de los casos, cancelados. El problema de los políticos que no entienden muy bien el sistema legal
y yo creo que vamos a ver si los jueces realmente pueden implementar la ley en vez de seguir órdenes de el Ejecutivo, en este caso la administración Trump. Uno de los problemas muy fuertes en inmigración es que los jueces están bajo la rama ejecutiva de esa administración. Debe tener más independencia, como tenemos en los tribunales que es bajo el artículo 1 de la Constitución, pero desafortunadamente todavía el sistema de inmigración ha evolucionado desde oficiales de inmigración que tenían un poquito más poder como jueces administrativos, pero sigue siempre bajo el techo de la administración. Yo creo que en el futuro va a haber una separación, porque eso va a ser una catástrofe si tenemos un presidente que está dando órdenes hacia los tribunales de cómo debe tomar sus decisiones. Una guerra arancelaria sin precedentes, el despliegue en los primeros 12 meses de gestión de su segundo mandato del presidente Donald Trump. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y las ciudades santuario que protegen a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos están en riesgo de perder los fondos federales. El periodista Ernesto Cornejo ha investigado y nos comparte cada detalle. Desde el 1 de febrero, la administración de Donald Trump suspenderá todos los fondos federales a las ciudades santuario y a los estados que las albergan, con el fin de presionarlos para que colaboren con las políticas migratorias de su gobierno y dejen de limitar el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Denota en la nueva política de este año es que van a arreciar los operativos, especialmente dirigidos y teniendo como blanco político operativo las ciudades santuario en Estados Unidos. O sea que con la contratación de más agentes inexpertos, el riesgo de que se repitan esta clase de incidentes totalmente condenables, donde civiles inocentes pierden la vida a manos de agentes de la policía migratoria de Estados Unidos, pues hay el riesgo latente de que se multipliquen este tipo de incidentes. El sistema migratorio estadounidense atraviesa tiempos de gran complejidad e incertidumbre, y es que para los activistas es preocupante ver los escenarios en los que se desarrollan las intensas redadas ejecutadas por las autoridades y el trato inhumano que se les está brindando a los indocumentados. El pasado sábado hubo protestas en toda la nación en contra de esta política abusiva e inconstitucional y violenta con que las autoridades migratorias están conduciendo estos operativos en contra de ciudades santuarios. Y la verdad es que es muy difícil la defensa para aquellos que están enfrentando procesos de remoción durante estén prisioneros de las autoridades migratorias de este país. Hay falta de recursos económicos y hay falta de recursos humanos para poder llevar la defensa apropiada, legal, a estos detenidos. Mientras tanto, ya se preparan algunos recursos legales para ser presentados en las diferentes cortes y que los jueces valoren las afectaciones que tendría este recorte económico. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y también le damos a conocer que San Antonio, la ciudad con mayor población hispana en Texas, abordó este jueves en un consejo municipal la creciente inquietud entre sus residentes por el aumento de la presencia de agentes federales en el marco del endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump. Desde
la toma de posesión del mandatario estadounidense Donald Trump, varias ciudades del país han registrado un incremento de operativos migratorios y detenciones. Estas acciones han provocado protestas en las localidades gobernadas por demócratas como Chicago y Minneapolis, así como enfrentamientos entre autoridades federales y la sociedad civil. En San Antonio, donde más del 60% de la población es latina, han tenido ya lugar varias protestas en los últimos 12 meses, en rechazo a las políticas migratorias de Trump y en especial a las redadas y detenciones en la ciudad. En ese contexto, el Consejo Municipal celebró este miércoles una sesión pública para discutir cómo el Departamento de la Policía de San Antonio coordina sus acciones con las autoridades estatales y federales de inmigración ante el aumento de operativos y detenciones en la ciudad. La alcaldesa Gira Ortiz Jones, demócrata y exfuncionaria de la administración de Joe Biden, reconoció durante la sesión que ha buscado mantener comunicación directa con la agencia federal, incluyendo ICE, y expresó que el gobierno municipal tiene un margen de acción limitado. Debemos cumplir y cumpliremos con las leyes estatales y federales, y eso se traduce francamente en muy poco margen de maniobra para la ciudad cuando se trata de actividad relacionada con la aplicación de la ley federal, señaló. Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de San Antonio, Williams McManus, explicó que la actuación de la policía local está condicionada por la ley estatal SB4, aprobada en 2017 y conocida como la Ley contra la Ciudad de Santuario. La normativa obliga a las fuerzas del orden y a los funcionarios locales a cooperar con las autoridades migratorias, bajo amenazas de sanciones penales y destitución del cargo en caso de incumplimiento. McManus detalló que el departamento tuvo que modificar su manual interno para ajustarse al SB4 y advirtió que la ley no impide que las autoridades federales actúen contra quienes consideren que interfieren con operativos migratorios. No obstante, subrayó que la participación de la policía local en los operativos federales es limitada. Cuando ICE nos llama, no entramos a los domicilios, no esposamos a nadie. Lo único que hacemos es brindar seguridad perimetral y del lugar, afirmó. El debate se produce 2 meses después de una redada masiva en San Antonio, en la que las autoridades informaron la detención de más de 140 migrantes, principalmente de Venezuela, Honduras y México. Gracias por continuar informándose con nosotros en su programa Al Sur de la Frontera. Le damos a conocer que la realidad migratoria en los Estados Unidos ha dado un giro drástico. Es por ello que le compartimos la manera correcta para localizar a un detenido. La migratoria en los Estados Unidos ha dado un giro drástico desde que Donald Trump asumió el segundo mandato. La mano dura se ha sentido en las calles y en la frontera sur. Las cifras son contundentes. Para finales del año 2025, la administración ha capturado a más de 200,000 inmigrantes. Estamos hablando de miles de familias separadas en tiempo récord. Los estados de Texas, California y Florida se han convertido en el epicentro de estos arrestos, pero más allá de los números está el drama humano, la angustia de no saber dónde está un padre, un hijo o un amigo tras ser detenido. Muchos familiares denuncian que pasan horas e incluso días sin tener mayor información de sus familiares detenidos. Según expertos legales, esto ocurre por el tiempo que tardan las agencias en procesar los datos. Es un silencio desesperante, pero es vital mantener la calma y actuar rápido. Si usted tiene algún desaparecido, tome nota porque estos son los pasos claves para localizarlo. Primero, entre al portal del localizador de detenidos en Internet. Es la herramienta oficial de ICE. Tiene 2 opciones: buscar por el número de extranjero, si lo conoce, o simplemente por el nombre completo, la fecha de nacimiento y el país de origen. Segundo, si no aparece en el sistema, contacte a las oficinas locales de ICE en su ciudad. Ellos tienen el registro directo de quién entra y quién sale de los centros de detención. Tercero, ojo con este dato. Este año el gobierno empezó a usar prisiones federales comunes para recluir inmigrantes. Si su familiar no aparece en los centros de detención habituales, llame a la Agencia Federal de Prisiones. Es muy probable que esté allí. Cuarto, no olvide hacer uso del consulado. Todo migrante tiene derecho a comunicarse con los representantes de su país. Los consulados suelen tener canal directo para confirmar si un ciudadano está bajo custodia. Si después de estos pasos sigue sin respuesta, no se detenga. Haga una lista de las cárceles locales de su condado y llame a una por una. La información puede tardar en actualizarse, pero la persistencia es clave. Manténgase informado y tenga siempre a mano los documentos básicos de sus seres queridos. Este es un informe de Herbert Vázquez.
Y siguiendo con las informaciones, migrantes en los Estados Unidos pagarán un 1% de impuestos por el envío de remesas. El impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos ya entró en vigencia, tras una ley aprobada en julio de 2024 que forma parte de un megaproyecto fiscal del gobierno de Donald Trump, que pretende reforzar el financiamiento de la defensa y seguridad fronteriza. Reforzar la frontera de los Estados Unidos y quitar algunas prebendas sociales que nuestras personas migrantes podrían tener. E incluye lo que es el aumento a las remesas, un 1%, además ya de los impuestos que pagan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Según datos del Banco Central de Reserva, de enero a noviembre las familias salvadoreñas recibieron 9.021.7 millones de dólares en remesas, que representó un incremento del 18%. De este, el 92.4% procedió de Estados Unidos, es decir, 8.340 millones de dólares, siendo un crecimiento del 19%. Serán 83 millones de dólares los cuales dejará de percibir la población salvadoreña, que viene impactando en consumo, viene impactando a pago de casas, viene a impactar a los diferentes ámbitos económicos en los cuales es empleada la remesa en nuestro país. Según la ley, el impuesto se cobrará a las transiciones de dinero financiados con efectivo, giros postales, cheques de caja u otro instrumento físico, sin modificar el monto que recibe el beneficiario en el país de destino. Sin embargo, quedan exentas las remesas realizadas desde cuentas bancarias en Estados Unidos mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el país norteamericano, a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles. Un informe de Carla Araniva. Y siguiendo con más, el presidente Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato al frente de los Estados Unidos en medio de controversias por las políticas migratorias y también económicas. Consultamos a especialistas sobre el impacto de estos temas que han tenido en El Salvador. Este es su análisis. La migración es uno de los temas que más controversia ha generado durante el primer año del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Esta problemática también influye en El Salvador, teniendo en cuenta que más de 850,000 connacionales se encuentran en ese país de forma ilegal y más de 10,000 fueron deportados durante el último año. El impuesto a las remesas también es otro aspecto que afecta al país. El impuesto a las remesas de 1% de la mayoría de remesas que se envían en efectivo podría tener un impacto de 100 millones de dólares por lo menos para el bolsillo de los salvadoreños que envían el dinero hacia sus familiares en Estados Unidos. El objetivo, creo yo, de redondear, ¿verdad?, el círculo para hacer un poco más difícil la vida de las personas que están allá y las personas decidan autodeportarse o regresarse de forma voluntaria. El incremento de costos para ciertas solicitudes como el asilo o permisos de trabajo también fue otro golpe migratorio y económico, afirman expertos. Personas que soliciten asilo van a tener que pagar más. Se establece en una ley que firmó el presidente Trump el 4 de julio que cualquier persona que sea detenida de forma indocumentada en la frontera va a pagar una multa de $5,000. Entonces, muchas veces son personas que no llevan prácticamente dinero. El permiso de trabajo que utilizan los salvadoreños con TPS, eso también ha tenido un incremento. Las relaciones políticas entre Estados Unidos y El Salvador también destacaron en los últimos meses con acercamientos entre ambos gobiernos en áreas como el combate al crimen organizado y las drogas, pero hay temas que aún están pendientes. Las opiniones que uno escucha de personeros del gobierno de Estados Unidos hacia El Salvador son bastante positivas. El flujo de personas retornadas continúa viniendo. Y las posibilidades para que nuestros nacionales puedan obtener ciudadanía o cosas así, no se ve que haya mejorado en absoluto en Estados Unidos. Incluso analistas comparan las relaciones entre El Salvador y la administración de Donald Trump y Joe Biden. Declaraciones desafortunadas siguen habiendo, pero de alguna manera no es el nivel de confrontación que se tuvo entre este gobierno y el de Biden. Por ahí se lee en algunas opiniones de algunos senadores o congresistas, algunos congresistas también, que debe El Salvador tener en cuenta que este gobierno no va a ser eterno, y que pronto puede volver el Partido Demócrata, y que entonces las buenas relaciones que tiene ahora
se pueden complicar. Sobre el tema económico, la implementación de aranceles recíprocos del 10% a países como El Salvador fue un golpe directo a los exportadores e industriales. Este impuesto se eliminó para ciertos productos como algunos de origen agrícola o textiles. Eso ha hecho de que las exportaciones sigan teniendo su mismo ritmo. En este caso, llamémosle las exportaciones no tradicionales porque son el sector manufacturero y en algunos casos el sector tradicional los que han mantenido este ritmo. Estados Unidos sigue siendo un buen mercado para hacer negocios, dicen expertos, aunque las exportaciones tuvieron altos y bajos debido a las políticas arancelarias. Las exportaciones hacia Estados Unidos al mes de noviembre disminuyeron el 3.6%. Esto es producto de la inestabilidad que se vivió en el momento de la aplicación del 20%. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales. Y las remesas son el salvavidas de millones de familias en América Latina y El Salvador entra en el grupo. Sin embargo, a partir de este 1 de enero de este año 2026, las reglas del juego han cambiado. Aquí los detalles. Las remesas son el salvavidas de millones de familias en América Latina y El Salvador entra en el grupo. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, las reglas del juego han cambiado. Tras la aprobación de la ley conocida como One Beautiful Bill, ha entrado en vigor un nuevo impuesto del 1% en los envíos de dinero. Aunque parezca un porcentaje pequeño, el impacto es real. Los expertos advierten que por cada 1% que sube el costo de envío, las remesas bajan el 1.6%. Esto significa menos comida, medicinas y educación para las familias más pobres. Hay que recordar que este impuesto afecta a cualquier persona, ciudadana o no ciudadana, que envíe dinero utilizando transferencias en efectivo. Es importante también recordar que las remesas sostienen a millones de familias en América Latina y el Caribe. Son un pilar fundamental para las economías locales, ya que representan apoyo directo para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda, educación y atención médica. En muchos casos, estos recursos vitales son muy importantes para la sobrevivencia. Pero ¿a quién le cobran y a quién no este impuesto? No se le cobra a todo el mundo por igual. El cobro del 1% se aplica solo por los envíos físicos, es decir, si usted va a una ventanilla con efectivo, usa Money Order o un cheque de caja, tendrá que pagar el impuesto. La buena noticia es que las transferencias digitales están extensas. Si usted envía dinero desde su celular o computador usando su cuenta bancaria o tarjeta de crédito y débito de Estados Unidos, no tiene que pagar impuesto adicional. El impacto real de este impuesto aún está por verse, aunque muchos expertos anticipan que esto va a reducir la cantidad de dinero que envían las personas de la región. Sin embargo, este nuevo impuesto se impone en un contexto muy complejo en el que la política de control migratoria continúa intensificándose. La administración Trump no ha mostrado señales de detener estos ataques contra nuestras comunidades. La violencia en la aplicación de la ley migratoria y la campaña de miedo que se ha desarrollado están obligando a muchas familias a considerar el retorno forzado a sus países de origen. Para evitar que su dinero se quede en el camino, la clave es la educación digital. Plataformas como Remitly, Google Pay, Apple Pay o Vigo Money son opciones seguras que le ahorren ese 1%. E incluso países como México han lanzado herramientas como la tarjeta Finabien, donde el gobierno busca cubrir estos gastos para que el dinero llegue íntegro. Esto no se aplica a transferencias digitales, incluidas aquellas realizadas con tarjetas emitidas en Estados Unidos a través de servicios como Remitly, como Google Pay, Apple Pay, Vigo Money o tarjetas prepagadas. Los expertos recomiendan que es el momento de ayudar a los familiares a bancarizarse. Enseñarles a usar una tarjeta o una aplicación no es solo modernizarse, es proteger el fruto de su esfuerzo en este país, afirman. Por ello, resulta urgente educar a las comunidades en Estados Unidos sobre alternativas a las transferencias en efectivo que no impongan una carga financiera adicional al envío de estos recursos esenciales y que permitan seguir sosteniendo a millones de familias en nuestros países de origen. El impuesto del 1% que entró en vigor el 1 de enero de 2026
afectará principalmente a quienes envíen remesas en efectivo, pero también impactará de forma directa a los países que dependen de estos flujos como El Salvador, México, Guatemala, Honduras e incluso la India. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y siguiendo con más informaciones migrantes, le vamos a conocer que la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, reclamó a los agentes de ICE que realizan una intensa campaña de redadas en su estado que muestren las órdenes de arresto para el operativo que ha causado temor y preocupación en las comunidades. Es muy perjudicial para la vida de un niño, de un negocio, para una escuela, para una ciudad y tiende a generar mucho miedo y ansiedad en las familias y comunidades, dijo en una conferencia de prensa la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, para hablar sobre la iniciativa Captura del Día. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE comenzó el martes en varias ciudades de Maine, con miras a detener 1,400 personas a quienes se refirió como los peores inmigrantes ilegales criminales. Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas. En Estados Unidos no creemos en arrestos secretos ni en policías encubiertos, dijo Mills, exfiscal general de Maine. Atribuyó la operación en ese estado a que es demócrata, como ya ocurre en otros lugares como Chicago, Illinois, California y Minnesota, donde continúan las detenciones y las protestas tras la muerte por disparos de Rene Good, de 37 años, a manos de un agente de ICE. Mills afirmó que si alguien tiene pruebas de actividad delictiva, queremos saberlo, pero no es eso lo que escuchamos. Y también que les sorprendería mucho que en Maine haya 1,400 personas con cargos criminales. Lo que estamos escuchando es que personas sin antecedentes penales están siendo detenidas y sujetas a posibles deportaciones o al menos al arresto, que están siendo separadas de sus familias, que forman parte de la fuerza laboral que necesitamos y valoramos. Es perturbador, indicó. La demócrata señaló que a raíz del operativo en Portland y Lewiston, donde se concentra, así como en Westbrook, los distritos escolares están en alerta y que los hijos de familias inmigrantes no están asistiendo a las escuelas. El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer el miércoles que realiza en este estado un operativo y que se había detenido ya a 50 personas, señalaron los medios. También indicaron que el temor ha ocasionado que inmigrantes permanezcan en sus hogares, donde voluntarios les proveen alimentos. Varios negocios colocaron letreros en repudio a ICE y los teléfonos de las ONGs no dejan de sonar denunciando la presencia de los agentes. Y hasta aquí llegamos al final con las informaciones migratorias, esperando siempre que usted esté pendiente de nuestro programa y así podamos llevarle la mayor información al respecto. Así es, Andrómeda, les esperamos el próximo fin de semana.